Hoy tenemos el encuentro con Jonathan Cher, percusión. El objetivo de este encuentro es mostrar a ustedes, a los estudiantes y músicos en general, modelos de jóvenes artistas notables y generar vínculos directos. El interés es que los alumnos conozcan el recorrido de los músicos ya encaminados en un proyecto de vida artístico. Esta es la tercera propuesta que hemos generado en el Conservatorio Musical de Bahía Blanca dentro de este proyecto que denominamos El Viaje a Venus. Luego nos gustaría invitar a otros artistas, a muchos más. Hoy tenemos a Jonathan Cher acá. Bienvenido. Muchas gracias. Un aplauso para él. Organicé una entrevista para hacerle y luego vamos a tener un momento para que todos ustedes hagan preguntas. Esta me pareció la manera más dinámica de conocerlo integralmente. Primero, Jonathan, me gustaría que nos cuentes acerca de cómo es tu familia, tu contexto, tu realidad y de dónde viene este músico. Bueno, yo tengo una familia chica a esta altura. Problemas de cable. Tengo una familia chica, tengo a mi papá y tengo a mi hermana. Pero bueno, la verdad que la música viene más que nada porque mi papá escucha mucho. Eso es lo que mayormente pasa. Él desde siempre que tiene... No, desde siempre no. Al principio tenía un poquito de espacio en la casa y un día mi papá, que es abogado, ganó un juicio. Y apareció una nueva habitación y sospechosamente no fue para mi hermana, sino para los discos. Entonces, en esa habitación de los discos es donde aparecía toda la información. Y ese fue el primer contexto en realidad. Esa es toda mi familia de sangre. El resto de mi familia fue construido con lazos afectivos y con amistades que se conformaron en familia después, con el tiempo y con el camino. Bueno, linda historia, porque por lo general estamos hablando de hijos de grandes músicos, algún pariente músico, tíos que le regalaron un instrumento, etcétera, etcétera. Pero bueno, hermoso inicio. En realidad, podemos decir que con mi papá empezamos juntos, porque él siempre le gustó cantar y siempre le gustó tocar, pero cuando empezó a hacerlo con más asiduidad y a estar en coros y estar, en realidad, digamos, si lo pongo así es más pintoresco, pero la verdad verdadera es que mis papás se separaron y cuando los papás se separan, se turnan para hacerse cargo de los hijos, de las hijas. A veces con alegría, a veces durante ensayos personales, y hay que tener ahí al niño perno, puede ser llamado. Dije no, perdón. Bueno, y así fue que mi papá tuvo que llevarme obligatoriamente y a disgusto a sus ensayos. Y ahí fue como empezamos juntos. Bueno. Y contame un poco acerca de tu primer contacto con un instrumento musical, cuándo lo elegiste, cómo fueron tus primeros pasos con la música. Bueno, después de estos ensayos, yo era muy chiquito en realidad, tendría 6 años. Tuve la suerte de que rápidamente me gustó mucho lo que estaba pasando. Y mis papás, mi papá y mi mamá tuvieron la idea de llevarme un poco, bueno, pidiendo consejo y buscando el contexto ideal, de llevarme con una persona que para mí es de radical importancia porque no la considero ni siquiera mi primera docente, porque ella tiene al día de hoy, es una señora ya grande, tiene un taller de música para niños y niñas. Ella se llama Pepa Vivanco y es, ¿no? Bueno, hay gente que la conoce. Bueno, es una institución y es hermoso ver que después de, bueno, esto pasó hace ya 30 años, ¿no? Y nos encontramos por el camino con músicos y con músicas que alguien la nombra y, ¡ay, yo fui! ¡Ah, yo también fui! Entonces somos como todos militantes y evangelizamos a Pepa Vivanco en el
los hijos e hijas de nuestras amistades. Y fue en ese taller donde yo llegué sin saber nada más que me gustaba. Y tengo una historia linda, la verdad, que es que yo llegué y había niños y niñas de mi edad tocando música, que para mí era algo de grandes, eran los grandes los que tocaban, y los niños y las niñas mirábamos cómo tocaban los grandes. Y estos niños y niñas estaban haciendo esa misma magia que hacían los adultos, ¿no? Lo sabían, lo podían hacer. Y yo llegué el primer día y me sentaron ahí en esa misma rueda donde estaban tocando. Y Pepa me puso en las manos una armónica. Y yo lo agarré como si fuera una cucaracha. Y estaban tocando, no me olvido más, estaban tocando el lunes otra vez de Sui Generis, en Do mayor. Y me dio una armónica en Do, obviamente. Y entonces en un momento estaban cantando y los paró y siguieron la base y Pepa me dijo, solo tuyo. Y yo agarré la cucaracha. No, pero yo no sé tocar. No, pero solo tuyo, vos soplá. Y soplé una y sonó bien. Y soplé la de al lado y sonó bien, claro, es una armónica en Do, sobre el Do mayor, o sea, me garantizó el triunfo, ¿no? Soplé una, sonó bien, soplé dos, sonó bien, soplé tres, sonó bien, y dije, esto es una pavada. Quiero trabajar de esto. Fue muy fácil. No, pero bueno, evidentemente fue algo definitorio, porque yo me di cuenta que hacer música tenía esa cosa sencilla, fluida, había una manera fácil de hacer música, y retribuía esa sensación de lo que yo sentí cuando llegué, de que yo también estaba capacitado, a pesar de mi edad, de hacer esa cosa extraña que hacían los adultos y las adultas, de tocar música. Así que ese fue el primer acercamiento, primerísimo. Bueno, lindo. Lindo, ¿no? Acá leímos tu currículum que dice que sos maestro nacional de música especializado en percusión. Uf. ¿En qué momento decidiste ser percusionista, ¿no? ¿Y cómo fueron estos siguientes pasos? El paso de estos talleres para niños y de ser un pequeño músico a especializarte en la percusión. Fue la segunda clase. O sea, la primera fue la de la cucaracha y la segunda fue la del bidón de agua. Te lo juro, es así como te digo. Me pusieron un bidón de agua en las manos y me dijeron, bueno, esto es tocar. Esto es percusión. No me dijo eso. Pepa jamás diría esto es percusión. Pepa, hasta que te da esa información que en realidad, y esto es bastante, para mí, de radical importancia en mi estructura general, esto es percusión, viene como 20 cuadras después de esto es música. O sea, en ese momento no importaba que esto era percusión. Lo que importaba es que esto servía para tocar. Y así fue. Y todo fue fácil. No tenía notas, digamos, así que muy fácil. No, pero se me hizo normal. Ni siquiera sé por qué lo elegí. Y hoy no puedo decir que lo elija exclusivamente tampoco, sino que es una de las cosas que me divierten o que me interesan. Y ese es un poco el norte de la brújula de tocar algo que me divierta o que me interese. Bueno, tenemos acá información de que has visitado varios países buscando tus herramientas para abordar el ritmo, pero primero esta búsqueda la hiciste en Argentina. Un listado enorme de maestros has tenido y me llamó la atención esta búsqueda: percusión argentina y latinoamericana, percusión latino-afroamericana, percusión afro-cubana, percusión afro-peruana, percusión en el flamenco, etcétera, ¿no? ¿Nos querés contar acerca de algún maestro que te haya marcado, algún docente que consideres muy importante dentro de esta búsqueda y de esta exploración en los diferentes ritmos? La respuesta oficial es no. Pero es por una razón. Ir a buscar a alguien de Brasil para que me enseñe música de Brasil y después viajar a Brasil. Ir a buscar a alguien de Perú para que me enseñe música de Perú y después ir a Perú. Ir a buscar a alguien de Cuba para que me enseñe música de Cuba y algún día iré a Cuba. Sentía que algo en ese origen, en esa
en esa esencia estilística, era importante y que quería que haya la menor cantidad de mediadores e interlocutores para ese mensaje. Ese momento para mí está marcado por ese apetito de encontrarme con los géneros, muchos, muy distintos y de muchos lugares. Y eso después devino en la transformación de ese conocimiento puro, entre comillas, si se le puede llamar así, en algo ya más versionado por mí, pasado a una estructura de set. ¿No? La percusión puede trabajar como con los instrumentos solistas. No sé si estoy explicando algo que ya todo el mundo sabe o no, pero igual lo voy a decir. La percusión puede trabajar con los instrumentos por separado, con cada uno de los instrumentos, y uno puede estudiar cualquiera de los instrumentos por separado, y es muy común en los que nos gusta la percusión encontrarnos con el formato set, que es armar nuestra propia, y elijo muy bien esta palabra que voy a usar, nuestra propia batería de instrumentos para armar una reducción de la textura. Hoy tuvimos una conversación con las chicas de Lila también sobre cómo un género se conforma no en un patrón, sino en una trama, en un entramado rítmico. Y para mí era muy importante poder reducir ese entramado rítmico a mi propio set. Y también voy a aprovechar para decir algo que milito mucho y que me gusta mucho decir, que es que la batería, como la conocemos, no es otra cosa que un set de percusión institucionalizado. O sea, que se ha conformado en una hegemonía. Ya sabemos que una batería tiene esto, pero en realidad son instrumentos de percusión que alguien un día juntó y que a todos nos gustó mucho y nos la quedamos como algo institucionalizado. Pero no es obligatorio que sea así, solo es porque se creó el mandato. Y el apetito que vino después de la conversión de ese conocimiento puro al set fue el de usar esas herramientas para una música que me sea propia a mí, un poco escindida de los géneros y de las culturas. Y eso intento, a veces con más y a veces con menos éxito, pero eso intento. Bueno, igualmente, aunque no deseas hablar de quienes te enseñaron, quienes hicieron llegar toda esta información a tus manos, me da curiosidad cómo lograste abordar esta travesía de ir por tantos lugares en el mundo a buscar todo esto. ¿Con qué personas te encontraste? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo autogestionaste esta formación? Lo primero es que por vivir en Capital Federal hay un montón de gente de un montón de lugares. Se arma como un centro nuclear de la cultura. Y no fue nada difícil encontrar percusionistas de Perú, de Brasil, de Chile, de Cuba, incluso del resto del país, encontrar percusionistas de Santiago del Estero, de Mendoza, etcétera, que manejan cada uno de los distintos cánones estilísticos de las provincias. Y el resto de los viajes se da por una circunstancia que es muy hermosa y que me alegra que me hayas dado la oportunidad de decirlo en voz alta, que es que por lo menos yo tengo la sensación de que cuando uno es músico, cuando uno toca música, tiene la posibilidad de nunca estar de turista, ¿no? En el lugar donde haya un músico, en cualquier lugar del mundo donde haya un músico o una música, vas a tener para hacer algo que haces en tu barrio. Salir a tomar un café, salir a tomar una cerveza, salir a conversar, juntarse a tocar, estar en una casa, encontrar un sofá donde dormir. Cosa que no les pasa a los ingenieros del sistema, por ejemplo. Creo. Y eso es un privilegio que nos da este apetito, que nos da esta voluntad de tocar. Es como una llave maestra que destraba la sociabilidad en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, y eso es muy loco, y no lo digo como una cosa místico-mágica, sino que es efectivamente así. Estamos más cerca de la gente porque nos gustan las mismas cosas, y la música otorga esa vía directa, ¿no? Porque tenemos contacto también con una otra sensibilidad y una otra emocionalidad que nos hace encontrarnos con la gente desde más cerca. No digo que los ingenieros del sistema no tengan sensibilidad, no se malinterprete. Tienen otra. No quiero seguir hablando de esto.
Siento que voy a empezar a hablar mal de otras profesiones. Cambio de tema. Rápido. Okay. Bueno, hablamos de tu formación desde los primeros pasos con la cucaracha hasta esta extensa formación por todo el mundo. Me gustaría que cuentes qué has hecho, qué producciones artísticas has realizado durante todo este recorrido. Pude ver que has trabajado como sesionista, que has formado tus propias agrupaciones, un montón de actividad artística que has generado con esta formación que tenés. ¿Querés contarnos alguna que te parezca relevante, lo más interesante para vos? Sí. En cuanto a las producciones artísticas, entiendo que estamos estrictamente hablando de los proyectos musicales, ¿no? Y siempre, por lo menos en mi vida, se ha estructurado como en dos columnas, digamos, proyectos propios y los proyectos ajenos. Siempre disfruté mucho de la oportunidad de encontrarme con músicas de otra gente, con otras cabezas, con otras ideas, y yo verme ante el desafío de filtrar quién yo soy y cómo pienso y cuál es mi criterio estético a través de los ojos y oídos de esa otra gente. Tanto como el crear mi lenguaje personal, que yo creo que al día de hoy es lo que más aprecio de una... No quiero decir la palabra carrera musical, pero de una vida artística, de una identidad artística, que es justamente la unicidad, el descubrimiento de la voz propia, ¿no? Meto el bocadillo, no siempre siento que la educación artística actual favorezca esto. A veces siento, como hablamos hoy más temprano, que en realidad se fomenta mucho más la replicación mecánica de los fenómenos sonoros antes que la búsqueda de la identidad. Y eso, dicho en criollo, es negligencia pedagógica para mí. Porque la música solo existe a través de las identidades. La replicación mecánica es otra cosa, necesaria, importante, pero hoy en día no es lo que a mí emotivamente me mueve la aguja. Dentro de los proyectos que no son personales, no los voy a enumerar, pero sí quiero decir que la carrera de sesionista, como vos dijiste, es muy hermosa y que a veces parece que no da la oportunidad del desarrollo del lenguaje propio, pero llegado a cierto punto a mí se me hizo importante que la gente que me llame para trabajar me llame por quien soy yo y no por mi capacidad de replicar a otras personas. Me llaman menos gente que antes, pero el que me llama para hacerlo, me llama para que yo sea yo, para que yo suene a lo que yo puedo sonar y los demás no, o no porque no quieren o porque, no sé, porque es otro criterio estético. Que a fin de cuentas es lo que también le da un color a cualquier material, a cualquier proyecto artístico. Y eso es lo que a mí me gusta escuchar cuando escucho música, una identidad personal, algo que suena a lo que esa gente es. Y en mis proyectos personales me parece que el más marcante fue sin duda un dúo que yo tuve con el cual vinimos a Bahía. No sé si alguien acá habrá llegado a ver ese dúo, uno seguro, que fue en Bichadero, que fue un dúo hermoso que yo inicié siendo percusionista y que mi compañero de dúo, mi colega, inició siendo vientista. Tuvimos 11 años juntos. Me duró más que cualquier relación afectiva, cualquier pareja. Bueno, pero digo que yo empecé siendo percusionista y él empezó siendo vientista porque cuando salimos, que todavía no salimos, pero digo, después del trayecto de ese proyecto, ya éramos los dos vientistas y ya éramos los dos percusionistas y ya éramos los dos cantantes y ya yo estaba tocando la guitarra y había mucho espacio para hacer cualquier cosa mal y que después se embellezca o se encuentre un criterio o un concepto atrás que lo sostenga. Y partíamos de la incomodidad de que básicamente tocar flauta y percusión dura medio tema y después te querés ir de la sala y aburre y es incómodo, y esa incomodidad nos alimentó un montón en el descubrimiento de otros lenguajes y de otras maneras de hacer música un poco más. Y esta es una palabra que para mí es, ya la dije antes, son, no una, dos palabras que para mí son definitorias, que es lo hace más divertido y más interesante.
la música linda o fea es muy difícil hablar de eso porque a vos te pasa con una, a mí me pasa con otra y a cada persona le pasa con otra, lo lindo o feo. Pero lo interesante, lo divertido, lo diferente es un poco más objetivo, un poco más. Ok, ya que hablaste del dúo Embichadero, que es lo que más conozco particularmente yo sobre tu carrera, me gustaría que nos cuentes acerca de tu producción editada, ¿no? Los CDs que te enorgullecen, ¿no? Por así decirlo. Es una lista enorme de trabajos que has hecho, que has dejado grabado, pero bueno, me gustaría que vos elijas lo que querés contar. Bueno, a mí lo que más orgullo me daría decir no es nombrar uno, sino decir un par. Y no por cada uno de ellos por separado, sino por lo diferentes que son. Que como vengo diciendo, a mí lo que más me divierte es que las cosas sean distintas entre sí. Entonces, Embichadero es un proyecto rarísimo. Uno de los dos discos está subido a algunas plataformas, si no se cayó, porque la verdad que no me he ocupado de eso últimamente. Entonces no sé en qué estado están, pero si no me piden y yo mando links y todo. Los dos discos de Embichadero me gustan muchísimo, son unos discos rarísimos. No son aptos para escuchar en el estéreo del auto porque no se entiende nada. Está mezclado con un concepto, con un criterio orientado a que el que escuche la música se siente a escucharla y no la escuche al pasar mientras hace otra cosa. Después ahora estoy tocando con un otro proyecto que se llama Triángula, que es una banda con una impronta muy indie rock, si se quiere, pop rock. Yo toco solo batería, institucionalizada, con algunas cositas raras, algunas notas de color, pero batería, y con un bajo eléctrico y con una guitarra eléctrica, de este formato que se conoce como Power Trio, y es una búsqueda hermosa, muy diferente. Después ahora, cuando te escuchaba hablar, me acordaba del trío de Ezequiel Mantega, que es un pianista tremendo, increíble, que compone unas músicas increíbles, donde yo estuve con una batería un poco más rara y con un contrabajista más parecido al trío de jazz. Y después no me acuerdo. Mira, a mí me gustaría que hables también de los discos próximos a editar. Me interesó esto de disco solista, estudios sobre la percusión autóctona de distintos lugares del mundo. ¿Vos solito vas a hacer eso? Sí, pero ya lo cancelé. Sí, me aburrí, me pasó que me aburrí, perdón. Yo digo, muy pretencioso este proyecto. No, es un estudio, eso es lo que tiene de bueno los estudios, pero no necesitan concreción, sirven para estudiar. Café, ¿no? No, los próximos a editar es, si todo va bien, Triángulo tener un nuevo disco el año que viene. Y la verdad que también el contexto pandémico hizo que la construcción de los materiales venga desde otro lado. Ya hace como 2 o 3 años que estoy grabando mucho en mi casa para otra gente y que me siento mucho más cómodo participando de proyectos que ya están corriendo que ponerme en el afán de generar mi propio material. También ese proyecto lo dejé porque tuvo un comienzo un poco... Ay, hoy dijiste una palabra que quería usar y ahora me lo olvidé. Infame, exactamente, esa es la palabra que quería usar. Tiene un comienzo un poco infame porque empecé trabajando para un sello cuando tenía... Este proyecto empezó cuando tenía 17 años. Y el sello me dio un contrato leonino, me pagaban 2 pesos, porque claro, yo era muy cachorro también, entonces me pagaban 2 pesos para empezar a hacerlo y terminé por la mitad y dije, no quiero hacer más esto. Pero la contra anécdota que colorea esto es que... Deme un segundo, ¿eh? Hola, ahí está. Creo que si lo agarro zafa. Estoy haciéndolo desde que empezamos, debería funcionar. La anécdota que colorea para bien esta historia es que el primer disco que grabé para este sello fue cuando tenía 16 años. Infame, muy infame. Lo vendí muy barato, se los di, se los regalé. Yo iba... bueno, voy a contar todo, ya está, no voy a... el sello me pagaba 2 mangos y yo me levantaba todos los sábados temprano, reventado del viernes a la noche, era joven, podía. Iba a grabar en condiciones infames, salía a mediodía, retiraba la platita, me la guardaba en el bolsillo y me iba. Así fue durante 10 sábados, hasta que ellos tenían un disco, yo me compré un par de tambores con esa plata.
El disco se llamó Afro Percussion, le pusieron el nombre en inglés, y en la tapa hay un muchacho afrodescendiente con rastas, con la bandera de África de fondo, con los colores de África, y tocando un djembe. Y mi nombre está muy chiquitito adentro. Y con ese apellido no podés. No tiene relación Pero nada, en la tapa hay una foto de un africano. No, es un dibujo de un africano. Siempre me sentí muy mal con ese material y al día de hoy pasa que me llegan mensajes de gente de un montón de lugares del mundo que dicen, que piensan que se están comunicando con un nigeriano, ¿no? Y mi teléfono suena en caballito. Y de golpe empezaron a pasar un montón de cosas y gracias a ese material que le llegó a alguien que estaba buscando a un nigeriano, pude trabajar para documentales, para música de películas. Como que ese material se resignificó. Ese material sigue en poder de este sello y bueno, nada, les pertenece. Pero a través de eso pude yo encontrarme con gente que le gustaban otras cosas. Así que, dentro de todo, fue balance. Final feliz. Sí. Sí, de hecho, ahora, hace poco menos de un mes, se estrenó en el Bafisi una película con música mía, que fue una producción de Estados Unidos y Guatemala. Y vino el director desde Los Ángeles y estuvimos ahí en el Bafisi juntos y nos conocimos ahí porque yo lo hice en mi casa. Pero claro, el productor, que era guatemalteco, pensó que estaba llamando a Zimbabue. Fue rarísimo. Final feliz. Okay. Bueno, vamos a poner el foco ahora en tu rol docente. Has dado clases privadas, particulares, y seguís trabajando de eso. Iniciaste dando clases didácticas sobre instrumentos de percusión en distintas escuelas primarias y digamos que lo que uno esperaría es que seas un profesor de conservatorio, ¿no? Y no es eso. Entonces, contanos un poco cómo fuiste armando este rol docente desde iniciar tu actividad dando talleres hasta lo que hoy haces, que es capacitar a docentes, capacitar a músicos profesionales, brindar tus workshops, etc. Sí, yo creo que el camino fue un poco parecido a lo que conté con la música, como que lo primero que yo pensé que sabía, por decirlo de alguna manera, era sobre los géneros, cuáles eran los movimientos propios de cada uno de los estilos. Entonces empecé a enseñar eso, empecé a enseñar géneros. Y al día de hoy lo que me interesa más que nada son cuáles son las herramientas y sobre todo, y esta es la palabra clave, el enfoque que cada género tiene sobre el objeto ritmo. Considero que el ritmo usualmente está tratado con un único enfoque, que es el enfoque que conocemos acá, que es el enfoque de las corcheas, el enfoque de las figuras rítmicas. Pero claro, cuando uno tiene un solo enfoque, piensen en cualquier objeto que no sea el ritmo. Cuando uno tiene un solo punto de vista, lo que sucede es una bidimensionalidad. Como ustedes me están viendo ahora, ustedes no conocen mi hombro, mi espalda, como tengo el pelo atrás y tengo un agujero acá y soy pelado. Pues no saben, porque necesitan más puntos de vista. Y eso pasa con los contenidos también. Cuando tenemos distintos enfoques, distintos puntos de vista sobre el ritmo, es que podemos acceder a esa tridimensionalidad del contenido. Y cuantos más puntos de vista tengamos, más podemos conformar, ¿no? ese une con puntos, ese dibujo general que es el ritmo. Bueno, esta especie de fundamentación es la que vos generaste en tu proyecto Laboratorio de Herramientas Rítmicas, que te lleva a ser docente en distintos lugares del mundo, no solo en Bahía Blanca, ¿no? Los formatos son variados: virtualidad, presencialidad, asincrónico, sincrónico, te moves de un lado a otro, son muy inquietos. Contanos qué venís a hacer a Bahía Blanca, este laboratorio de herramientas rítmicas. Ya escuchamos tu fundamentación, pero bueno, explayate largo y tendido sobre de qué se trata esto que te está abriendo puertas en tantos lugares. Sí,
En realidad vale aclarar que no es que eso me está abriendo las puertas, sino que en realidad yo ya hace como 10 años que gracias a la música también, que vivo una parte del año en Argentina y otra afuera del país, otra en Europa. Lo que tiene de bueno la herramienta en general de la enseñanza y de tocar música es que uno puede tocar en cualquier lado, ¿no? No es necesario matricularse, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y donde haya una oreja que quiere escuchar algo nuevo, bueno, siempre uno es bienvenido, o más o menos, digo, en mayor o menor medida, pero siempre hay un lugar donde hay algo para hacer. Específicamente con el curso de herramientas rítmicas, a mí me surgió la voluntad de hacerlo porque sentía que en mi formación como percusionista había tenido con mucha sencillez, con mucha facilidad y fluidez el acceso a todos estos distintos géneros de los que hablamos, ¿no? Es mucho más fácil encontrarse con un cajón, con un bombón, con una chacarera, con un candombe, con un festejo, con la música del mundo, de África, de la India, al estar formándose como percusionista, que si vos tuviste la dicha o la desdicha de que te guste el violín, ¿no? Al nene le gusta el violín, mamá lo manda a estudiar y la meta es que sepa tocar para niños. Al nene le gusta el piano y la meta es, bueno, ahí se abre un caminito más, pero uno, que es que bueno, o la meta es que toque Rachmaninoff o Oscar Peterson, ¿no? Porque hay otro método extra accesible. En la percusión es mucho más fácil acceder a lo pluricultural. Y al yo encontrarme con estas otras herramientas, mi sensación fue que era una pena que esas herramientas queden vedadas solamente al mundo de la percusión. Que por cierto, yo no sé si le pasa a todos los instrumentos, y no me atrevería a afirmarlo adelante de músicos y músicas de otras especialidades, pero en la percusión hay como una especie de orgullo sindicalista. Qué fuerte lo que sí, como que nos juntamos entre nosotros. Yo tengo un poco una cruzada, estoy un poco enojado con el mundo de la percusión. No, con el mundo de la percusión no, con el sindicato de los y las percusionistas. Es que se armó como un estereotipo de un percusionista o de una percusionista, donde bailar es más importante que leer. Y yo no digo que leer sea más importante que bailar, digo que es igual, ¿no? Pero eso, como en mi apetito de encontrarme con cosas novedosas, el estereotipo me aburre, ¿no? Y el percusionista que está preocupado por gozar y por nada más, me aburre a mí. Quiero que exista, pero quiero que le guste la poesía, quiero que le guste la cocina, quiero que le guste la natación, el nado sincronizado. Quiero que pague el monotributo, no sé, quiero... es lo que me divierte a mí, entender que las identidades... Claro, como si fuéramos seres humanos, exactamente. Buscar que la identidad se conforme en lo plural, ¿no? Y eso también va enlazado con lo que dije antes, como siento que esa es la manera de conformar una identidad. O sea, entiendo de dónde viene, porque a mí me gustó también, yo lo sentí y después padecí el desgarro de separarme de eso. Es muy lindo pertenecer a un círculo, cuando a todos nos gusta lo mismo, no nos vamos a pelear, vamos a ir siempre a los mismos lugares, está fenómeno. Es difícil, no sé, cuando venga el primer percusionista a la cuerda de candombe y les diga, chicos, ¿alguna vez vieron nado sincronizado? Y bueno, hagamos un cachetazo, pero es algo que lo hace especial, que lo hace diferente. Él va a tocar diferente. Y eso es espectacular. Para mí fue un súper, capaz me estoy yendo un poco por las ramas, vos me tirás de las piernas cualquier cosa. Para mí fue un descubrimiento hermoso que me amigó conmigo, y voy a meter el bocadillo prohibido. A mí nunca me gustó mucho estudiar, la verdad. Y yo encontré que la construcción de mi identidad artística aparecía en que yo era mejor artista si leía más. Yo era mejor artista si miraba buenas películas. Yo era mejor artista si tenía buenas charlas largas, noches largas, afuera, reventado. Era mejor artista porque eso conformaba mi identidad en su unicidad. No beban, no, reventado no hay que beber. No quise decir eso. Quiero decirles que cuando comes una buena comida, que cuando no sé, ves un lindo paisaje, cualquier cosa que entrene el músculo emotivo,
un músculo que en el sindicato de la percusión está un poco relegado, penosamente relegado, sos mejor artista. Y no importa cuán prolijo sea tu estacato si vos no tenés ideas. Y eso es para mí lo fundamental, tener ideas. Y si uno saca sus ideas de estudiar, hay como una especie de eco. Uno estudia de su propia reverberancia de hacer siempre lo mismo que hicieron los que vinieron atrás. Y yo entiendo que la generación de ideas viene de los inputs más diversos, de las informaciones más extrañas, porque forman una cabeza única, y esa cabeza única va a generar música única. Y eso para mí es vital. ¿Me fui por la rama un poquito? Para nada, para nada. Pero vos me preguntaste por el curso. Claro, el curso de laboratorio de herramientas rítmicas, el peor marketing del mundo. El curso de herramientas Era rítmicas... momento para ofrecer el curso. Buenísimo. El laboratorio de herramientas rítmicas lo que hace es compilar estos multienfoques, quitándolos de su contexto cultural, intentando que esas herramientas se transformen, no, lo dije mal, que esos elementos se conformen en herramientas. Hoy me contaba ahí un compañero que vi después de mucho tiempo sobre un comentario de ¿y por qué en el laboratorio de herramientas? ¿Qué tiene que ver herramientas con lo que viene hoy? ¿Es una... ¿Cómo fue? ¿Es una ferretería? No. Una herramienta, más allá de que es lo que venden en la ferretería, yo soy muy pesado con las palabras, me son muy importantes las palabras y siento que es como un dispositivo muy importante y muy interesante. Entonces soy muy, ¿se puede decir chapelotas? En el contexto institucional. Perdón. Sí, después se edita. Soy muy hinchapelotas con las palabras. Y yo elegí que se llame herramientas rítmicas, no porque me lo dijo Hare Krishna, que se me apareció en un sueño, sino porque una herramienta es un elemento inerte que fue diseñado para algo, pero puede ser usado para un montón de cosas. Una herramienta no es mala ni buena, es útil o inútil. Y una herramienta puede, no sé, si vos tenés un martillo, podés usarlo para construir una casa o para comprarle la cabeza a un jubilado, digamos. O sea, funciona para muchos elementos distintos. Está en vos el uso que le des. Entonces la herramienta rítmica te da el martillo, no te enseña cómo se hace una casa. La idea es que vos con ese martillo hagas una casa, un perchero, un estante, no sé. Pero eso es lo interesante, que de las distintas culturas extraer esos enfoques que resulten en sistemas utilitarios para la música personal de cada persona. Que es redundante, ¿no? La música identitaria de cada persona. Eso sería. Poder, no sé, de vuelta, aparece el aburrimiento. Yo creo que el que quiera aprender a tocar chacarera puede aprender por YouTube. Eso me pasa a mí. Entonces, si yo te vengo a enseñar chacarera, te estoy robando. A mí me pasa, no estoy diciendo verdades absolutas, sino lo que siento yo con mi trabajo. Si yo proveo una herramienta, esa herramienta puede servirle a cada persona para lo que esa persona tenga apetito de hacer. Y lo que me pasó con la percusión es que dije, y si aprendo a tocar percusión, solamente sé tocar percusión. Yo quiero tocar música. Y lo que me pasó con la música fue que, y si aprendo música, solo puedo tocar música. Yo quiero aprender arte. Y si aprendo arte, lo único que me pasa es que solo aprendo la parte artística. ¿Y qué pasa con lo que está alrededor? ¿Qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué pasa con la filosofía? ¿Qué pasa con la poesía? ¿Qué pasa con la física? ¿No? Y entonces lo que me dio ganas a mí es usar el ritmo como una herramienta de observación, de análisis. Esto está fuera del laboratorio, está fuera de la formación, pero es lo que me pasa a mí hoy. Siento que poner el ritmo en corcheas es berreta a esta altura. Pensar el ritmo solo adentro de la música es limitado. Pensar el ritmo adentro del arte está buenísimo, pero no lo es todo. Y el ritmo es una gran herramienta porque yo no sé si a ese chico que está ahí sentado esta charla le pareció larga o corta, pero en realidad lo que él usó para determinar eso fue un sistema personal de percepción del eje del tiempo. Y esa es una noción eminentemente rítmica, ¿no? Porque el ritmo no es ni más ni menos que la percepción de elementos en un contexto. El ritmo de la música es la percepción de objetos sonoros en el eje del tiempo.
percibo regularidad, percibo consistencia, percibo fluido. Es rítmico. Si yo a la hora de hablar estoy hablando lento o rápido, estoy usando sistemas de la percepción sonora en el eje del tiempo prescindiendo de la música. Pero es importante la expresión, porque la información llega mejor o peor, depende a la velocidad que hable. No solamente, ¿no? Pero es un factor que es rítmico. Y eso le ha pasado desde el origen de los tiempos a la gente que le pareció que la primavera, cuando no sabían lo que era la primavera, era el momento de cosechar. Y esa es una percepción rítmica, y el calendario gregoriano es una percepción rítmica. Y los astros circulando en el universo, en su órbita, es una percepción rítmica. Y cuando hablamos de corcheas y de negras, todo el mundo sabe que estamos hablando de ritmo, pero cuando estamos hablando de ciclo, de frecuencia, de regularidad, esas son nociones que también son rítmicas. Y le pertenecen a la música, y le pertenecen al arte, y le pertenecen a un montón de otros sistemas, ¿no? Y eso es el ritmo como una herramienta de percepción. Bien, caí parado al final de la explicación. Al final hablé eso de lo que quería hablar. Bueno, esperemos mañana a ver cómo ¿Qué es? entre todos abordamos esta propuesta. Veremos. Bravo, bravo. Bueno, para seguir un poco adelante y ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos cuentes qué grado de importancia tiene en tu recorrido, en todo esto que nos venís contando, la autogestión como artista. Alto, grado alto, sí, mucho. Para mí es de radical importancia, sobre todo porque las instituciones que tienen una infraestructura súper útil para un montón de cosas también tienen, bueno, lineamientos formativos que a veces van más con uno y a veces menos. La autogestión permite que los límites los tracemos nosotros, los que producimos. Y eso a mí personalmente me es de radical importancia. El material que yo estoy dando ahora tuvo un marco institucional mucho después de ser creado, ¿no? Y de hecho yo no recuerdo si lo hablábamos antes o si no lo hablábamos digo, durante la entrevista, pero cuando yo tomé una cátedra en una institución, que fueron como 8 años de estar trabajando en el Conservatorio de Morón, fue porque yo presenté un proyecto de cátedra que fue aprobado. Y vale decir que para esa época yo no estaba titulado. Desde que empecé a enseñar en una institución hasta que tuve título pasaron como 6 años. Y desde que terminé de cursar hasta que obtuve el título pasaron como 10 años. Entonces yo tengo una relación extraña con mi título. No lo uso. Lo tengo pero no lo uso. Y nunca lo usé. La autogestión también lo que provee son espacios diferentes de acceso, como decías antes, como entrar en la virtualidad, entrar en ámbitos que son, incluso los que no son por fuera de las instituciones, son instituciones ajenas a nuestra especialidad, poder entrar en teatros, poder entrar en universidades con otras especialidades, ¿no? Lo multidisciplinario sucede con mucha más facilidad por fuera de las instituciones que dentro. Y también la autogestión, hablando de conceptos rítmicos, provee una disponibilidad en el ordenamiento del tiempo propio, ¿no? Y eso es súper importante. Cuando una formación termina, cuando un diseño didáctico es suficiente, cuando un espacio formativo concluye, cuando tenés ganas de dar el material que tenés ganas de dar o de dar otro. Eso la institución no lo permite y la autogestión sí lo permite. Y también entiendo que la autogestión nos provee de una otra sensibilidad de la que hablaba antes, que tenemos los músicos y las músicas. La autogestión fluidifica las sociedades. Encontrarse entre autogestivas tiene un peso diferente que encontrarse entre instituciones, a mi entender. Y eso es de radical importancia.
Y por último me parece bueno, ya lo dije un poquito, pero la reinvención de los formatos, de dónde suceden las formaciones, también me parece que es súper importante. Sobre todo porque mi formación sucedió mucho más en el ámbito de la gente, de los vínculos sociales, que dentro de la escuela. Yo aprendí mucho más afuera del conservatorio que adentro. Seguro, seguro. Más desordenado, pero también más personal. Y también con la posibilidad de encontrarme no solo con un contenido musical, sino con un contexto sociocultural que para mí también le da sentido a las músicas. Y ahora sí estoy hablando de los estilos, ¿no? El contexto es tanto o más importante como los movimientos estilísticos de cada género. En este trabajo de autogestión, ¿qué es lo que haces? ¿Te manejas solo para mostrar tu trabajo, organizar tu agenda, generar nuevos proyectos, vincularte con gente, o tenés ayuda? Solo como norma, como regla en general, desde mi casa, porque es una cosa muy de la oficina, ¿viste? Muy desvinculada de la cultura y del arte, que es mandar mails, tener preparado un dossier, un currículum, un video, una información, una página web, y enviarlo como quien vende ropa, ¿no? O sea, eso es algo que es muy de oficina. Pero es absolutamente injusto hablar de soledad en la gestión, porque sobre todo en mi personal manera de encararlo, que es viajando, siempre se necesitan de alianzas, y alianzas en los lugares. Nunca es llegar solo a la terminal de ómnibus y hacer un curso. Siempre es encontrarse con gente con inquietudes, gente con ganas de movilizarlo, gente con ganas de replicar la información y de pasarla entre la gente que conoce. Y eso es otra cosa maravillosa de la autogestión, que en pleno siglo XXI, donde las redes vuelan y donde la información lleva a una velocidad inédita en la historia, sigue valiendo el boca en boca más que el resto, por muchos, ¿no? O sea, que vos le recomiendes a alguien mi trabajo, vale todo mi tiempo en Instagram, porque esa persona está, lo que en marketing se llama fidelizada, ¿no? Viene de la boca de alguien en la que esa persona confía. Uno no confía en Instagram con buenas personas también. Pero es una herramienta, otra vez, es inerte, no sirve ni para el bien ni para el mal, sirve para lo que vos querés. Hay que conocerla, entenderla, saber usarla y usarla para el apetito personal. Ok, está bien. Bueno, y acá tenemos muchos estudiantes. Me gustaría que empecemos esta ronda de preguntas. Si a alguno le interesa hacer alguna pregunta, primero iniciar esta ronda. Si te animás a dar un consejo a estos estudiantes que posiblemente quieran hacer un recorrido similar al tuyo. Sí, sí. ¿Un consejo? Sí. Sí. No arreglen con un sello discográfico. No, ese no. Ese no. Bueno, a ver cómo puedo hacerlo escuetamente, cortito. ¿Qué pasó? Eso no estaba en el libro. No, eso no estaba en el guión. Consejo 1, no vayan solos, no vayan solas. No hay a dónde ir, la construcción es en conjunto. Es en conjunto. Consejo número 2, no confíen ciegamente en lo que les dice la cabeza, porque ustedes viven con ustedes. Es muy difícil que ustedes se sorprendan a ustedes mismos, a ustedes mismas. Pero los que estamos afuera de su cabeza no sabemos lo que está pasando ahí adentro, entonces no nos priven por su propio policía interno de escuchar lo que hay. O sea, tenemos la oportunidad de que nosotros decidamos qué nos pasa a nosotros con lo que tiene adentro de la cabeza. Eso también da como la pauta de confiar, ¿no? Pero no confiar en que soy un capo, lo que yo hago es maravilloso. No, lo que yo hago es diferente de lo que hacen los demás. Y eso es lo importante. Ese sería el segundo. Y me queda re corto igual. Pero te pedí uno solo. No, pero tengo uno más. Estén muy en contacto con su deseo, estén muy en contacto con lo que les da ganas.
está todo bien con la disciplina, está todo bien con el deber, pero estén en contacto con lo que tienen ganas, porque 8 horas de estudio disciplinado no valen lo que 1 hora de estudio manija. Se los juro, se los juro, se los juro. Y si se levantan con ganas de tocar la guitarra, toquen la guitarra, y si se levantan con ganas de mirar pelis, miren 18 pelis, pero con atención, ¿viste? Con presencia. Si se levantan con ganas de cocinar, cocinen todo el día. Hagan las cosas con manija porque ese combustible no se compra. Listo. Terminé. Bueno, Jonathan, acá de paso hay un grupo de estudiantes de una materia que dicto de improvisación y por ahí se me ocurrieron algunas ideas que vos tengas para compartir con la idea de improvisar. Si yo les propongo a ellos a veces un poco lo que vos decís manija, yo digo la idea de cuelgue, digamos, colgarse haciendo algo. Si en esas ideas de improvisar vos trabajás, cómo equilibrás la relación tocar, estar tocando, donde empiezan a escribir cosas, o qué le recomendarías a la hora de improvisar, la relación entre tocar o estar con el instrumento y la relación con escuchar, ¿no? También a veces a la hora de transmitir técnicas de improvisación se deja de lado muchas veces la idea de escuchar. ¿Vos te referís a escuchar en el momento de la improvisación o escuchar en general en el arte? Las dos cosas. Para mí escuchar es igual de importante que todo el resto de los sentidos. En el contexto de la vida, de vuelta, lo que importa de eso es el músculo emotivo en trabajo, ¿no? En conciencia. Entrenar ese músculo sensible que es el generador de ideas. Y después, si tengo que decir algo como norma, que es muy difícil, ¿no? Poner como, bueno, la vida es así y se acabó. Pero como norma, a mí me parece que si la música surge sin la escucha, está mal. Lo digo desde mi percepción, pero con una cuestión muy moral, ¿no? Muy ética del bien y el mal, que me parece una cosa absolutamente vieja y de rancia, pero me parece que la música nace desde la escucha. La emisión es accesoria a esa escucha. Y en contextos plurales, o sea, cuando uno improvisa con gente, para mí es fundamental. Y aparte, de vuelta, si lo que hay adentro de nuestra cabeza nos aburre, porque lo conocemos desde siempre, qué mejor que aprovechar esa fruta nueva que están haciendo al lado nuestro para la generación de ideas nuevas. Es una posibilidad rara y excepcional de sorprendernos a nosotros mismos, que es nosotros trabajando con información externa. Hola, ¿cómo estás? Yo quería consultar, si en alguno de esos viajes que has hecho de estudio te ha quedado alguna clase o momento que puedas replicar ahora. Como por ejemplo, no sé, encontrarte en una ciudad que no conoces, un profesor que pensaste que era otra cosa, o algún momento recuerdo. Sí, pero son como del plano anecdótico y no tanto artístico, pero recuerdo ir a buscar a un... Bueno, lo que pasa es que viajando uno también está más alerta y son anécdotas todos los días de a cientos, ¿viste? De a miles. Entonces es muy difícil detectar qué es una anécdota y qué es vivir. Todo está pegoteado ahí. Pero me acuerdo que una vez, voy a intentar contarlo corto, conocí a una chica, me enamoré profundamente de una chica francesa, ella era croata. Estaba casada. Y bueno, eso no funcionó. Ella me regaló un CD copiado y me dijo, esta música la hizo un amigo mío en Brasil. Escuché ese CD llorando durante muchos días. Cuando paré de llorar, lo pude escuchar y me volví loco. Dije, esta música es increíble, es maravillosa. Era un CD virgen en blanco. Me quedé re loco con esa música. Pasaron los años y un día yo estaba en un bar y escuché un disco y dije, este es el perteneciente a ese disco. Es este. Fui a buscar y busqué el nombre, lo busqué en internet, puse su nombre y encontré el nombre del disco que yo había escuchado llorando por la francesa. Y lo rastreé. Y es un tipo único. Se llama Sergio Krakowski, es brasileño, toca el pandeiro, único. No tengo otro adjetivo para decir que es único.
Él vivía en Río de Janeiro. Lo fui a buscar y lo encontré el último día de mi viaje. Y lo llamé y le dije, me estoy yendo, quiero tomar una clase con vos. Y él me dijo, sí, claro, no hay problema, son 100 reales. Yo abrí la billetera, tenía 40. Y le dije, no llego, dame media clase, dame un cuarto de clase. Y me dijo, no, mira, sería muy injusto para el resto de los alumnos, no puedo. Y me volví a Buenos Aires sin clase. Y un día, ¿con quién hablaba esto? No me acuerdo con quién hablaba hoy. Y un día llegué a mi casa y hice algo que hago mucho, que es que me estacioné en la puerta y me puse a mirar el celular en la puerta de mi casa solo como un tarado. Abro Facebook, en esa época no había Instagram, abro Facebook y dice, Sergio Krakowski te ha etiquetado en una publicación. Dije, es un virus. Entré y era Sergio hablando sobre el bichadero, publicando un video diciendo, etiquetando a sus amigos de Brasil, diciendo, chicos, escuchen esto que encontré, no lo puedo creer. Le escribí y no le conté nada. Pero le agradecí, le dije que me gustaba mucho su trabajo y que ojalá nos podamos ver pronto, y él me dijo, sí, por favor, juntémonos. Ahora te paga vos. No, pero le dije, me encantaría alguna vez tomar una clase con vos. Y me dijo, por supuesto, sí, nos encontramos la siguiente vez. Él vivía en Nueva York. Y le ofreciste 30 dólares. No, ni le pregunté el precio, pero ya dejé un canuto ahí de plata para que no me pase, no me haga inadvertido. Y fui, pasamos todo el día juntos ahí, comiendo y conversando y paseando, y me invitó a su concierto. Y me dio la clase y no me quiso cobrar. Sí, fuertes aplausos, que viva la justicia. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo una pregunta orientada. Oh, perdón, No, Pablo, todavía. No. No, yo aprovecho de esta relación con Brasil, me estaba acordando, y qué impresiones tenía vos. Para nosotros acá en Bahía tenemos un referente valiosísimo que fue Ramiro Musoto. Y por ahí querés comentar algo que te haya... Pero es que siento que me repito a mí mismo, si algo tuvo Musoto, si algo tuvo Ramiro que lo hace valer, es que fue único. Un tipo que creó un lenguaje, un tipo que inventó un método, y fue tanto así que el tipo se metió a tocar la música del norte de Brasil, a Bahía, como un referente de los bahianos también. De Bahía a Bahía. De Bahía a Bahía. Pero no fue porque era el mejor imitador, fue porque era el mejor Ramiro Musoto. Sí, obviamente, referente, total. Te quería preguntar cómo fue tu viaje con la percusión académica en lo particular, que no siempre permite esa relación de viajar y buscarlo como en otros géneros o estilos. ¿Cómo te sentiste en tu carrera y en tu camino con específicamente la música académica que te estructura y que te obliga a tener un lenguaje propio, ¿no? Para mí es muy claro, fue un increíblemente buen complemento. Yo no, digamos, por sí sola no me bastaría a mí en mi apetito y en mi alegría actual, pero yo siempre digo lo mismo, las bases de mi método, las bases de mi técnica me las sentó la música académica y el método escolástico académico, y lo agradezco. Yo estudié 7 años de carrera de conservatorio con un referente de la percusión académica, y que también es muy importante, aunque no lo nombré antes, en esta cohesión entre lo popular y lo académico, que fue Pablo Laporta, que es Pablo Laporta. Paralelo 33. Paralelo 33. No puedes escuchar. En vivo. Y lo que tiene es que, bueno, como hablábamos hoy, la música académica encontró un método, y el método tiene cosas maravillosas, como, bueno, hoy lo decíamos desde el enfoque de, logra enseñarle en tiempo récord un mismo material a mucha gente muy diferente, con muchos conocimientos diferentes, y eso es muy valorable. Pero también, y de vuelta repitiendo lo que hablábamos hoy más temprano, cuando el método se establece como un sistema estático, inamovible, y que
que no cambia desde el siglo XVIII y XIX, termina comiéndose al contenido. Terminamos estudiando el método sin estudiar lo que el método quiere transmitir, ¿no? Entonces, tanto así que le llamamos estudiar música a estudiar lectoescritura musical, ¿no? Y es muy loco. Hay una charla TED muy hermosa de un bajista que se llama Victor Wooten, donde él dice que todos sabemos que la música es un lenguaje, pero que no lo tratamos como tal, ¿no? Que cuando aprendemos nuestra lengua materna, lo primero que hacemos es balbucear, hablar, imitar. Después entender el significado, después entender los rudimentos y las herramientas, y lo último que aprendemos es escribir y a leer. Y sin embargo en la música lo tratamos diferente. Primero aprendemos a leer y escribir y después vemos para qué sirve todo eso. Y eso es raro. Y de vuelta, no reniego de la herramienta, que es maravillosa, pero es necesaria la información complementaria de que no es la única herramienta, de que hay una caja enorme de herramientas que están a nuestro acceso y que no son ni mejores ni peores que estas, son otras. Momento musical. ¿Alguien más quiere preguntar? Necesito... Bueno, 2 minutos de descanso y cerramos este encuentro. No se vayan.